Eh, bueno, acá estamos con Fabricio. Fabricio es profesor de educación física, técnico superior en deportes, posgrado en coaching, liderazgo y PNL, posgrado en liderazgo educativo, posgrado en educación TIC y en innumerables capacitaciones en neurociencia, inteligencia emocional y recursos humanos. Fabricio, más allá de ser un colaborador permanente del instituto y que ha incursionado de la educación física en las neurociencias, lo cual es un valor agregado para nuestra profesión, y tener a alguien que puede llegar a estar en esta, si se quiere, mirada innovadora, no sé si nueva, pero sí reciente, y el aporte que se puede hacer desde este lugar a todo lo que está relacionado con el movimiento y la actividad. Hola Fabricio, si bien estás acá cerca mío, te saludo nuevamente, y adelante, para hacer la última presentación de la mañana, y luego estaremos a partir de las 15 horas con la jornada de la tarde. Bueno, buenos días, Sergio. Decime si se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Buenos días para todos. La verdad que un gusto estar acá, un gusto escuchar la calidad de disertantes que hemos tenido en este seminario y bueno, aportar un poquito de esto desde las neurociencias. Les voy a compartir ahora pantalla. A ver si ahí se agranda. Muy bien. Así que me confirman desde YouTube si se ve y se escucha bien. Podemos ir largando con 7 tips de las neurociencias para el entrenamiento. Estos son, no son recetas. Me pareció muy interesante lo que decía Kevin. Nosotros lo que proponemos es un poco de lo que vamos viviendo, de lo que vamos aplicando, de lo que vamos aprendiendo. No es la única forma de llegar, ¿no? Hay gente que llega por otros caminos y la verdad que es muy exitosa también. Entonces, la idea es empezar a mostrar una propuesta, empezar a mostrar algo que es lo último de lo último. Les cuento que tenía mi charla terminada y hace 2 días hablé con el doctor Hernán Aldana, 1 hora, y nos fue mostrando un montón de estudios científicos que están saliendo ahora a la luz y que van modificando un poco la forma de cómo el cerebro va interpretando ciertas cosas, de cómo los atletas, cómo en los atletas, ¿no? En el alto rendimiento, que es donde está la mayor investigación, donde está la mayor inversión en dinero, se van descubriendo cosas que después podemos ir bajándola a nuestros niveles, bajándola a la escuela. La verdad que es muy interesante todo lo que se va descubriendo y todo lo que va llegando en este campo que nos obliga a mantenernos al día casi continuamente. Así que bueno, la idea es hablar y contarles un poquito. Y el primer tip que quería hablar con ustedes es algo que se hacía, ¿no? Ustedes van a descubrir que hay muchas cosas que uno les va a contar que las hacemos naturalmente, que la gente, los entrenadores exitosos, que los profesores exitosos la hacían siempre, pero que hoy estamos descubriendo desde el estudio del cerebro los por qué, los para qué, que yo creo que es muy importante también tener ese conocimiento de para qué hacemos. Y bueno, acá el entrenamiento asociado a la competencia, ¿no? Creo que es el primer tip que podemos dar, porque ¿qué pasa por la cabeza del deportista, ¿no? ¿Qué pasa en esos momentos de presión? ¿Qué pasa en esos momentos en que las cosas no le salen, ¿no? Aparece la frustración, aparece el estrés no gestionado. Y mi cerebro muchas veces
cuando no empiezo a trabajar esta gestión del estrés, empiezo a asociar el riesgo de muerte. Imagínense la asociación que está haciendo nuestro cerebro, que asocia el riesgo de muerte con ir perdiendo, por ejemplo, ¿no? Imagínense cómo perdemos la parte coordinativa, cómo vamos perdiendo a medida que nos va ganando la emoción, somos mucho menos eficaces, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra parte pensante está acá, la corteza prefrontal, la que puede planificar, la que tiene la parte lógica, y a medida que va tomando la parte trasera de nuestro cerebro, la parte posterior va tomando el control, vamos perdiendo mucho de esta parte, de la parte frontal. Entonces, empieza a ver estas asociaciones como que el riesgo de muerte, imagínense en un momento de presión, un deportista que su cerebro envía este mensaje, va a tener miedos, va a tener miedo de ejecutar ese golpe, va a tener miedo de ejecutar esa destreza, y todo esto va a hacer que su rendimiento disminuya. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo y cómo podemos ir trabajando con herramientas y con cosas fáciles, fáciles de aplicar, fáciles de llevar al campo? ¿Cómo podemos ir incidiendo sobre estas tomas de decisiones? ¿Cómo podemos ir minimizando un poco este estrés que se genera, ¿no? Y para esto vamos a hablar un poquito de las amígdalas cerebrales, que ahí se las ubiqué en el gráfico, que son un conjunto de neuronas, se encuentran en el lóbulo temporal, y se conectan con glándulas como el adrenal, que es la que produce las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Yo ya se los he contado en otras charlas, pero como el público se renueva, ¿no? Podemos decirles que una vez que las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, empiezan a actuar, ¿no? Empiezan a activar toda la parte baja del cuerpo, ¿no? Todo viene para huir o viene para defendernos, ¿sí? Viene para pelear, y disminuye nuestra parte frontal del cerebro. Entonces, tenemos que tratar de gestionar y de trabajar continuamente en los entrenamientos para que ese cerebro se vaya acostumbrando a manejar este nivel de estrés y no pierda esa capacidad de seguir proyectando, de seguir pensando, de seguir estando en ese momento, ¿no? ¿Qué necesito hacer en ese momento de ese partido? Sobre todo en los deportes o en las actividades que no son tan repetitivas. Hay ciertos deportes que son de repetición, ¿no? Que hacemos muchas veces las mismas cosas. Pero hay otros deportes que nos piden improvisación, que nos piden o que nos ponen en una situación me acuerdo, por ejemplo, de la Copa América. No sé si se acuerdan, hay un gol que nos hace en Argentina, ¿no? Que parece a un rebote, hay mucho revoleo de piernas por todos lados, donde se ve claramente que no son movimientos programados, fue un rebote y creo que termina en un penal, ¿no? Ustedes por ahí se acordarán mejor y me van a poner en el chat cómo fue esa situación, pero es una situación totalmente no planificada, donde hay que improvisar, donde hay que sacar esa pelota del peligro en el menor tiempo posible, ¿no? Y bueno, esto hace que nuestro cerebro se estrese en ese momento, que luego lo que puede llegar a pasar es que no tengamos tan clara la toma de decisiones durante un tiempito, hasta que podamos volver a unos niveles normales. ¿Qué puede hacer un profesor? ¿Qué puede hacer un entrenador en esos momentos? Si estamos en un deporte donde yo puedo hacer que la jugada en esos momentos pase por otros lugares hasta que los valores sean normales, sería lo ideal. Hay otros deportes donde me tengo que ir acostumbrando, ¿no? Donde
le podemos decir al jugador, y se lo hemos dicho, ¿no? En este momento, hacé lo que sabés. En este momento hay que hacer eso que entrenamos, que está en la parte automática de nuestro cerebro. En este no es el momento de improvisar porque venimos de una situación de mucho estrés, de mucha presión. Entonces, la idea es que podamos ir paulatinamente volviendo a los valores normales de estrés para poder tomar buenas decisiones. Es como que ahí lo que nos va a sostener en partido, como lo que nos va a sostener la concentración, es todo lo que acumulamos de trabajo, todo lo que veníamos trabajando en el entrenamiento. Y me quiero meter un poquito en el entrenamiento, porque dice, el estrés generado, este es el punto 2, ¿no? El estrés generado en un entrenamiento jamás va a igualar el de la competencia propiamente dicha. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, el estrés que nosotros podemos generar a partir de un entrenamiento tiene un límite. ¿Por qué? Porque me falta el contexto, porque me falta muchas veces ese competidor que es el que me hace ser mejor. Me falta el público, que ahora, bueno, estamos en competencia sin público. Me falta el viaje, si tengo que viajar a jugar a otro lado. ¿Sí? Me faltan un montón de cosas, pero es muy importante que tratemos de entrenar a un nivel de estrés muy parecido al de la competencia. Tiene que aparecer ahí la mano del entrenador, tiene que aparecer la mano del preparador físico cuando se están ejecutando, ¿no? Tratando de hablar, tratando de llevar al deportista, al jugador, al alumno, a un nivel de estrés que intente parecerse al de que va a encontrar en la competencia. Si bien no lo vamos a lograr del todo, se puede teatralizar, dice Hernán Aldana, ¿no? Se puede simular. Entonces, nosotros tenemos que intentar por todos los medios que nuestros entrenamientos se parezcan a la competencia para que esa persona se adapte a ese nivel de estrés. Les cuento y les pongo un ejemplo. ¿No les ha pasado a los que son entrenadores o las que han ido a competencias intercolegiales, aunque sea, que muchas veces a los jugadores se les pide cosas que no se entrenaron? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado de ver un entrenamiento y ver que el entrenador estuvo todo el tiempo sentado mientras los jugadores hacían cualquier cosa y después les pide concentración? Entonces, a partir de estos ejemplos que son muy claritos, es el día del encuentro, el día de la competencia, nos va a revelar todo lo que nosotros no hicimos o todo lo que hicimos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a ver cómo estamos trabajando, autoevaluación, qué estoy haciendo con este deportista todos los días para lo que yo quiero llegar. Entonces, después empezar a aplicarlo en el entrenamiento y empezar a simular lo que yo voy a encontrar en el torneo. También puedo utilizar otros medios. Hay unos estudios nuevos que en breve los voy a estar compartiendo, que me llegaron, pero están en inglés. Tengo que hacer toda la traducción sobre la utilización de la música en los entrenamientos, de cómo la música puede llegar a predisponer a, pero no es cualquier música, sino que tiene que ser una música que inspire a esa persona o ese atleta. ¿No les ha pasado que por ahí de tanto entrenar con los auriculares, cuando llega esa canción, es como que nos impulsa a dar un poquito más? Bueno, hay estudios científicos que están llegando que están comprobando eso. Así que imagínense todo lo que se va a abrir, todo lo que vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Y Hernán Aldana, en esta charla que tuvimos, él habla de que a partir del entrenamiento
Miren esta frase, ¿no? Tenemos que generar un presupuesto corporal. ¿Qué es un presupuesto corporal? ¿Eh? Acá habla mucho, ¿sí? Y antes de pasar a esto de Simona Biles, que quiero charlarlo después un poquito, ¿no? Hernán habla de presupuesto corporal a todo lo que nosotros podemos incorporar en la previa. Habla de cómo vamos a entrenar. Yo como soy bastante viejo en esto, ¿no? Nos hemos criado y creado en un ambiente deportivo donde muchas veces la violencia en los entrenamientos, donde muchas veces palabras hirientes en los entrenamientos, eran lo más común. ¿Se acuerdan los que peinan alguna cana, no? De esos entrenadores que, yo me acuerdo haber visto entrenadores que tenían 6 jugadoras llorando en la cancha, yo dirigía vóley, y eso era común y aceptado en ese momento, era algo que supuestamente hacía incrementar el rendimiento. Bueno, estaba muy bueno porque todos entrenaban igual, entonces no había diferencias, pero hoy las neurociencias nos están mostrando que para generar un presupuesto corporal está bueno generar estrés, pero en la toma de decisiones final incide mucho la parte del miedo. Y si yo en mis entrenamientos utilicé mucho el sarcasmo, el rebajar a la persona, capaz que se va a notar cuando lleguemos igualados con ese otro atleta, ¿no? Yo que lo tengo a Sergio acá, me imagino esa final palo y palo, que en el último lanzamiento se va a definir. ¿Qué pasa por la cabeza de ese atleta, ¿no? ¿Cómo lo trabajé a este presupuesto corporal que nos dice Manuel Dana? Y acá me quiero meter en esto, ¿no? En el bienestar mental del deportista. Imagínense esta chica que llevó a lo máximo a lo que se puede aspirar, que ya casi que uno cuando ve los movimientos dice, esto es físicamente imposible, y lo logró. Pero ¿qué dijo basta? Su cabeza. Si bien acá había un historial importante de otras cosas, ¿no? Se están revelando denuncias de abusos y de otras cosas, pero vieron cómo esto del presupuesto corporal, lo que se fue sembrando, en algún momento esto explota. Y explotó en el peor momento. ¿Cuándo fue el peor momento? Los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando yo tenía que llegar en el máximo nivel, en la máxima aspiración, mi cerebro ahí me hace trampa, ¿no? Entra en un cortocircuito y muchas veces me impide decidir, me impide mostrar lo que sé, porque aparece el miedo. Pero todo esto fue sembrado, fue trabajado, fue instalado como un programa de computación en esa chica, sumado a las presiones, a los sponsors, a la necesidad de ser siempre brillante. Todo esto hizo que colapsara y nos mostrara que los deportistas son humanos, ¿no? Que debemos tener en cuenta otros aspectos, que esos cerebros, esos presupuestos corporales que vamos trabajando, en algún momento nos dan o la satisfacción o este problema aparece. Y es algo que después nos va a llevar mucho tiempo revertir. Imagínense, y no quisiera estar en la piel, o sí quisiera estar, porque sería un lindo desafío, ¿no? Los desafíos a nosotros nos gustan. ¿Cómo trabajar con esta chica ahora? Para que recupere esa cabeza privilegiada que la llevaba a intentar cosas que son hasta físicamente imposibles. ¿Sí? Y acá voy a pasar al punto 4, ¿no? Una emoción que se desencadena en un entrenamiento genera una energía para la acción. Todas las emociones, todo lo que yo voy desencadenando en los entrenamientos, genera una energía para la acción. Acá
en esta atleta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se fue generando una serie de emociones que generaron una energía para la acción. Lamentablemente la energía para la acción fue tener que decir no puedo más, tener que decir hasta acá llegué, y tener que poner un límite, que está muy bueno, porque antes que deportistas somos personas. Y ella es una chica muy joven, que tiene toda una vida por delante, estuvo muy bueno que pueda poner un freno antes de llegar a la lesión. Porque imagínense que pasa uno de estos pensamientos cuando está por ejecutar un triple mortal y puede llegar a ser extremadamente grave. Entonces, tenemos que cuidar en los entrenamientos cómo voy trabajando el presupuesto, qué voy sembrando día a día, voy sembrando confianza, voy metiendo sí estrés, sí exigencia, pero sí también voy mostrando que puede ir logrando cosas, cómo voy reforzando eso que me va a dar después el resultado. Porque hay momentos en donde ya no juega más, por ejemplo, no sé, no juega más si soy tan bueno o no soy tan bueno. Imagínense cuando estamos jugando el último punto en tenis de un gran slam. Ya jugaron 5 sets, 4 horas y media, y estamos por jugar ese punto donde ya los dos caminan. Vieron que después de 4 horas y media la parte física decae. Bueno, ahí es donde les va a hacer ganar el presupuesto mental. Ahí es donde se trabaja esa parte del cerebro. Estos son los que han descubierto las neurociencias, ¿no? Y nos empiezan a contar, acá en el punto 5, algo que nosotros sabíamos que los entrenadores lo aplicamos, pero que el cerebro siempre parte de lo conocido, ¿no? Todo lo que vamos aplicando, todo lo que llamamos sentido común, es todo lo que mi cerebro ha ido adquiriendo con mis años de vida, porque no solamente tenemos que tener en cuenta la parte deportiva, sino que también hay que tener en cuenta la vida diaria, porque el cerebro va a ir haciendo asociaciones, va a partir de lo conocido. Por eso muchas veces, cuando decimos sentido común, hablamos de mi punto de vista, que no es el punto de vista de la persona que está enfrente mío muchas veces. Entonces también tenemos que tener cuidado, y esta tarde lo voy a desarrollar en uno de los puntos, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, cómo comunico, cómo pongo en palabras lo que pienso y lo que siento para que el otro entienda, tiene que estar totalmente ajeno a los juicios. Hay gente que tiene dentro de su comunicación, dentro de su habla, dentro de su léxico, de su semántica, hay gente que tiene palabras que continuamente van emitiendo juicios y no se dan cuenta. El tema es que el otro sí se da cuenta cuando yo meto un juicio, cuando yo meto mi punto de vista, que por ahí no es el mismo para el otro. Entonces, yo creo que esto también, tener la paciencia, la tolerancia, la calma para comprender al otro, para ver de dónde viene, para ver qué es lo que hace falta, y muchas veces solo acompañar ese crecimiento, ¿no? Es parte fundamental de un entrenador que busca resultados a largo plazo. Y acá juega mucho los que buscan rendimiento, ¿no? Los que buscan rendimiento en el deporte infantil. ¿No han visto fútbol infantil, por ejemplo? Los padres que se pelean, los padres que gritan, que dan indicaciones, que quieren estar adentro de la cancha, y ese chiquito solo quería divertirse tal vez, ¿no? ¿Qué presupuesto mental estamos generando en esos chicos? Y acá lo traigo ya al nivel deporte local, ¿no? ¿Por qué? Después nos preguntamos, ¿por qué los chicos abandonan el deporte a los 13, 14 años? Es el presupuesto mental que fuimos generando.
es el presupuesto mental, un segundo que voy a admitir a alguien, ahí está, es el presupuesto mental que fuimos sembrando en esos chicos, en esos pequeños, que nosotros les llamamos deportistas, ¿no? Pero solo son niños jugando, que tienen que aprender cosas seguro, que tenemos que aplicar un estrés acorde a ese cerebro, está bárbaro, pero que también tenemos que ir construyendo un deportista a futuro. No son todavía deportistas, sino que estamos en la construcción, pero también estamos en la construcción de una persona. Y el presupuesto corporal, acá lo puse en una diapositiva para que les quede, ¿no? Depende siempre de la experiencia personal. Y acá hablamos de todo lo que tengo grabado como movimientos, pero también todo lo que tengo grabado como experiencias. ¿Qué me dicen en los entrenamientos? ¿Cómo me estuvieron entrenando? ¿Continuamente estoy en el no puedo? ¿Continuamente me tienen en el no podés? ¿Qué es lo peor? Porque el no puedo es algo que sale del propio chico, de la propia persona que está entrenando, muchas veces de lo que trae desde antes, ¿sí? Pero es mucho peor cuando el no podés, ¿sí? O el no servís empieza a surgir como mensaje desde los entrenadores, desde la gente responsable. Entonces, eso va a construir un presupuesto corporal que va a partir de lo que va viviendo esa persona. ¿Qué pasa acá? Hay que meterse mucho con la comunicación, como les decía recién, porque el líder, el entrenador, tiene que ser un gran comunicador. Tiene que ser alguien que pueda emitir opiniones con libertad y sin juicios. Vieron que muchas veces decimos, no voy a dar mi opinión porque... No, en realidad nosotros podemos construir presupuestos corporales de nuestros alumnos, de nuestros entrenados, a partir de una excelente comunicación, sin juicios, sin sarcasmo, sin bromas. Muchas veces tenemos que ver qué sentido del humor utilizamos, porque para nosotros es gracioso, pero por ahí cómo influye en el cerebro del otro a la larga, ¿no? Esas bromas o esas cosas dichas, muchas veces el cerebro no las toma como broma, ¿no? Y van quedando grabadas. Yo siempre digo, ¿no? Qué importante hubiera sido saber esto hace unos cuantos años. Qué importante, pero también tenemos, si le damos vuelta a este pensamiento, es decir, qué bueno saberlo a partir de hoy. Qué bueno poder contarlo. Qué bueno poder llevarlo a todos los lugares donde voy. ¿Sí? Y bueno, después, algo importante, que es el punto 6, se descubrió hace poco, ¿no? El mito este de que las emociones son automáticas. Con las neurociencias están demostrando que las emociones no son automáticas, sino que parten de lo conocido. Este punto está muy relacionado con el anterior. Traté de hacerle los 7 puntos relacionados para que ustedes también puedan ir montando un conocimiento sobre el otro. Entonces, muchas veces las emociones tenemos que pensar, imagínense, se los voy a contar con un ejemplo. A ver, se me ocurre en este momento, así que voy a intentar ponerlo en palabras para que ustedes lo puedan vivenciar. Por ejemplo, a ver, y estoy seguro que ahí, porque vi conectadas varias chicas, ven un ratón en la casa, ¿no? Hay gente que se va a subir arriba de una silla, hay gente que tiene más miedo y se va a subir a una mesa, y hay gente que va a ir y la va a sacar afuera con la escoba, ¿no? Imagínense, ahí tenemos 3 reacciones distintas ante un mismo estímulo. ¿Qué pasa? Y bueno, ahí nos demuestran que las emociones, por ejemplo, no son automáticas, sino que dependen de
lo que ha aprendido cada uno en su historia de vida, de lo que ha mamado en su familia muchas veces. Y imagínense la persona que vive, qué sé yo, en el campo, está acostumbrado a ver ratones. Y va a ir y lo va a sacar. Está acostumbrado, me pasa a mí, por ejemplo, yo tengo terror a las víboras, y hay gente que va y dice, bueno, vamos a sacar esta víbora de acá, y la sacan. Entonces, este mito también tenemos que empezar a romperlo, y también se pueden empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchas de estas emociones automáticas que nosotros creíamos, se pueden empezar a trabajar en la mente de los deportistas. Por ejemplo, en la toma de decisiones. En la toma de decisiones tiene mucho que ver la emoción. Como les decía hoy, ¿no? Cada vez que tengo que tomar esa pelota final, ¿qué hago? Quiero innovar cuando voy a patear el penal y lo quiero patear al ángulo, cuando es algo que no lo tengo desde siempre, que no lo entrené. O decido ir por el golpe fuerte a la pelota a un palo. ¿Cómo voy trabajando esta toma de decisiones? Acá Mario Di Santo lo explica clarito en una disertación que me encanta, cuando él habla de la toma de decisiones, dice: el jugador que evalúa muchas opciones ante una sola jugada, ¿no? Ante un solo acto, muchas veces entra en una confusión que no termina siendo ninguna. Y hemos visto grandes jugadores en mundiales, por ejemplo, pateando un penal a la tribuna. Yo recuerdo haberlo visto a Zidane pateando un penal en un mundial a la tribuna, siendo que era uno de los jugadores que mejor le pega la pelota. Entonces, trabajar para que ahí no vengan todas esas opciones a la cabeza. Si maneja muchas opciones en esos momentos, es muy probable que el cerebro entre en confusión y la técnica ejecutada no sea buena. ¿Estamos? Y vamos a pasar a la última. ¿Cómo estoy de tiempo, Sergio? ¿Estamos bien o no? Estamos bien, estamos bien. Te quedan unos 10 minutos. 10 minutitos. Me viene espectacular porque esto es bastante largo. ¿Sí? El punto 7, fíjense que me puse una foto, ¿no? Somos medalla de bronce. Qué bueno, una alegría enorme que esté Facu Conte acá en esta foto. Los factores que alteran la toma de decisiones. Bueno, acá tenemos que empezar a ver otras cosas que son las que evalúan los cuerpos técnicos. Esto va a alterar mucho la toma de decisiones. ¿No les ha pasado a los que han sido deportistas que cuando viene cierto rival, mi rendimiento disminuye? ¿No les ha pasado de ver jugadores que juegan bárbaro, pero ante cierto rival son agresivos, se enojan, pelean? ¿No les ha pasado? ¿Sí? Fíjense que acá hay muchas cosas que subyacen que podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Ante ese rival complicado, tengo que identificar qué es lo que me enoja, qué está oculto para poder ir viéndolo, pero esto muchas veces el jugador no lo puede ver. Pero si tenemos la suerte de tener un video, decir, mirá, vos jugás así contra el club Estudiantes, pero contra el club Rowing vos te enojás. Y haces esto. Fíjate, mirá este jugador y mirá este. Y les puedo asegurar que son dos jugadores distintos. Entonces, empezar a indagar y empezar a ponerlos en situaciones. Nuestro cerebro se acostumbra muy rápido al estrés. Por ejemplo, yo sé que tengo miedo, me lo digo en voz alta. Hoy tengo miedo, aunque no lo pueda manifestar en público, ¿no? Pero hoy tengo miedo de enfrentar a este rival, me lo digo.
Entonces, cuando mi cerebro lo escucha, porque no es lo mismo pensarlo a que me lo diga, a que lo escuche. Cuando me lo digo, mi cerebro se va a empezar a acostumbrar. Y está muy bueno reconocer para empezar de menor a mayor. Porque si no, yo voy haciendo ese presupuesto corporal que va a hacer que me enoje y me van a terminar expulsando porque me peleé con el árbitro ante la jugada más tonta del mundo. Fíjense, empiezan a prestarle mucha atención a los jugadores que empiezan a protestar, a los que se empiezan a quejar, a los que empiezan a ver el público, ¿no? Yo he visto jugadores que empiezan a pelearse con el público. ¿Cómo cambia el foco atencional? Si nuestro foco atencional es muy limitado, y si mi foco atencional empieza a moverse hacia otros lugares, es muy probable que no lo pueda meter en lo que realmente necesito. ¿Sí? Foco atencional 1 es cuando la jugada está por mi zona, cuando voy a intervenir, cuando sé que tengo que estar ahí atento. Puedo tener un foco atencional 2, que es un tema para desarrollar, el del foco atencional, que es espectacular, cuando estoy atento a una jugada que pasa cerca mío, pero que puedo llegar a intervenir. ¿Sí? Y un foco atencional 3, cuando yo sé que la jugada pasó, soy el arquero y están en el otro arco, ¿no? Atacando. Entonces, hay un foco atencional 3, ordeno un poquito la defensa, miro posibles contraataques, pero no tengo que tener un foco atencional, porque también es algo que mi cerebro requiere mucha energía. Yo no puedo exigir como entrenador que mi jugador tenga siempre foco atencional 1. Me lo voy a gastar antes de que lo necesite. Y cuando lo necesite no va a estar disponible, el jugador va a estar muy cansado o va a estar distraído porque necesita esa pausa. También esto de mantener los focos atencionales tiene que ver mucho de cómo entreno, qué presupuesto corporal estoy trabajando todos los días. Yo en mis entrenamientos les doy 5 minutos serio y 20 chacoteamos, 20 chistes, así van a jugar. Foco atencional. Otro factor que altera la toma de decisiones es cuando estamos un score abajo, por ejemplo. Sabemos que tenemos que llegar. Y acá, fíjense cómo también muchas veces el enojo es algo que me va a ayudar. Pero tiene que ser un enojo controlado, ¿no? Un enojo irracional que yo sepa que me voy a hacer expulsar. Hay ciertos jugadores que ahí, en ese momento, se van a hacer expulsar. Y yo técnico tengo que sacarlos si estoy en un deporte de conjunto. Pobre los de deporte individual que tienen que seguir trabajando ahí, ¿no? No hay a quien entregarle la raqueta si estoy en un partido de tenis. Tengo que seguir jugando. Pero ahí lo tengo que empezar a trabajar. Muchas veces el enojo, ¿no? Que esta situación no me gusta, hace que empiece a tener otra actitud, pero sirve por un tiempo. Después vamos a tener que volver al presupuesto corporal, a lo que fuimos sembrando, a lo que fuimos trabajando. Otro factor que altera la toma de decisiones es ser favorito en la competencia. El ser favorito en la competencia disminuye el foco atencional. Si ustedes saben que su equipo es favorito en la competencia, presten mucha atención porque muchas veces se da que no estamos preparados para jugar esa final. Tuvimos suerte, nosotros éramos el candidato de todos, el número 1 que venía por este lado de la zona, y por este lado de la zona se dio un resultado increíble y el que era cuarto llega a la final. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo trabajo ese foco atencional? ¿Cómo los observo a mis jugadores también muchas veces? Porque van a estar mucho más pendientes del peinadito, si me queda bien acá la remera, ¿no? Son pequeñas cosas que después me pueden llevar a que esté score abajo. ¿Sí? Y si estoy score abajo, el otro se transforma en un rival complicado. Imagínense cómo se van encadenando todos estos factores, y esto es lo que explica muchas veces los partidos increíbles.
que ese equipo le gane a este otro, ¿no? Que este atleta en este momento rinda más que este otro, porque este está sin presiones, en cambio el otro tiene todos los factores sumados que van a alterar esa toma de decisiones. Entonces, también yo lo puedo prever y lo puedo ir trabajando en la semana. Otro factor que altera la toma de decisiones es la derrota específica, se llama. ¿Cuál es la derrota específica? Perdimos, no sé, contra ese equipo que no nos gusta perder. Perdimos contra ese equipo que siempre le ganamos y justo en el Mundial me gana, ¿no? Yo en el Sudamericano, en los Panamericanos le gano, cuando vamos al Mundial, al Juego Olímpico, me gana en la zona. Es una derrota específica que al otro lo va a hacer agrandar, inspirar, y a nosotros nos va a traer todos los miedos. ¿Por qué ahora si yo siempre le gano? Que es algo en lo que nosotros también podemos incidir cuando trabajamos el presupuesto corporal. Otro factor que altera la toma de decisiones es la ansiedad. Hay ciertas técnicas para disminuir la ansiedad. Se trabaja mucho con la respiración. Se trabaja mucho en los entrenamientos también, cómo usar la respiración para el momento de juego. No solo con la selección femenina de softball hemos trabajado, por ejemplo, ¿qué pasa si vos estás en el dugout, estás de suplente, y tu técnico decide en ese momento que vos tenés que batear? Y vos estabas chacoteando con la de al lado, lo hablábamos con las chicas, ¿no? ¿Cómo activarme rápidamente para poder entrar en situación de partido y cumplir con lo que me están pidiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo hacer respiraciones cortas para que mi cuerpo se ponga en un estado de flujo, en un estado óptimo para ese momento? Al contrario, si yo estoy demasiado ansioso, estoy pasado de vueltas, me he enojado, cuando me toque ese momento de ir al bate, que es un momento de extrema precisión, ¿no? Tengo que empezar a tener respiraciones largas que me permitan estar en un estado óptimo y de flujo. Si el estado de flujo, si tenemos que explicarlo, no es un estado ni que estoy muy abajo ni que estoy muy alto, ¿sí? Es un estado óptimo que el jugador, a partir de los entrenamientos y de que nosotros se lo hacemos ver, pueda ir identificando cuál es su estado óptimo. Porque el jugador sabe, el jugador dice, oh, estoy recaído en este momento, y si no sabe, acá estoy repasado de vueltas, ¿no? ¿Cuándo y cómo manejar ese estado de ansiedad? Y después, otro factor que altera la toma de decisiones, que Hernández lo describió muy bien en un estudio del 2018, ¿no? Son cuando el jugador saca el foco y empieza a llevarse por factores externos. Y acá entra, dependiendo la magnitud del deporte y todo, entra el periodismo deportivo, entra las opiniones familiares, la lluvia, entran un montón de factores que empiezan a jugar, pero que no son del deporte específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar y a aislarnos en estos momentos? Es algo que los entrenadores lo tienen que tener en cuenta, porque las redes sociales, los deportistas tienen mucha presión por las redes sociales, la presión inclusive por seguir siendo el mejor, o por tener una medalla, o por, como que ya ganaste y tenés que seguir ganando, porque hay mucha gente que desconoce todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Todo lo que tiene que trabajar un atleta, un deportista todo el tiempo para poder llegar a ese nivel. Y que también la gente muchas veces desconoce que ese deportista tiene un
rendimiento acá, en esta época del año estamos haciendo otro tipo de cosas y el rendimiento está un poco más abajo. ¿Sí? Cosas que desconocen y que nosotros en lo interno lo tenemos que manejar con la información y con la comunicación, ¿no? Son pequeñas cosas que van a ir ayudando a que ese deportista empiece a manejar mejor la gestión del estrés, que empiece a interpretar sus estados, empiece a tener un autoconocimiento. Eso yo creo que es vital para lo que viene deportivamente. Vieron que hoy está todo muy igualado, son los pequeños detalles los que me hacen salir campeón o segundo, son pequeños detalles que me hacen estar... ¿Vieron que hay torneos que el sistema de clasificación hace que por un punto vos quedes primero o quedes octavo, quedes cuarto? Y no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que estar pensando y planificando estos pequeños detalles. Hay que estar trabajando continuamente en esto del presupuesto corporal que le llama este genio que es Hernán Aldana. Rapidito le dejo, porque sé que estoy en tiempo, algunas cosas más. Cómo enseñar a dirigir la atención, ¿no? El jugador tiene que pensar una acción por vez, no mucho más. Esto lo dice Mario Di Santo, ¿no? Mario Di Santo dice que puede causar confusión estar pensando mucho más que allá. Fijarse en esto, pensar para aprender. Muchas veces cuando estoy jugando, inducir al rival, ¿no? Yo quiero que me tires acá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo trabajo mi lenguaje corporal para que el rival haga lo que yo quiero muchas veces? ¿Cómo dominarlo desde esa parte mental? ¿No? ¿Cómo decidir por inducción probable? Y después, muchas veces, ¿cómo ejecutar automatizadamente? ¿Cómo hay ciertos momentos que prima lo que entrené a lo que yo puedo pensar en ese momento? ¿No? Hacé lo que hicimos en el entrenamiento. Chao. Le sacamos la mitad de la presión. Esto hicimos en el entrenamiento. ¿Te acordás? Ustedes vieron cómo, lo que han estado viendo en los Juegos Olímpicos, cómo han cambiado los minutos técnicos en ciertos deportes. Y esto tiene mucho que ver con esto del presupuesto corporal. Yo me acuerdo antes, y si ustedes se ponen a ver en YouTube, pónganse a mirar Juegos Olímpicos o Mundiales o cosas anteriores, ¿no? Técnicos corriendo alrededor de los jugadores, ¿no? Todo de ida y vuelta, y gritando y participando. Y hoy se hace hincapié mucho, ¿no? En ver qué puedo enseñar, qué puedo, a dónde puedo traer ese cerebro de lo técnico. El jugador viene enloquecido, se quiere pelear, y nosotros en el minuto técnico podemos decir, che, vamos a hacer esta jugada, vas a salir por acá, este va a estar acá. Y es como que, ¡pum!, lo bajamos a la realidad y lo traemos nuevamente a un plan, ¿no? Lo traemos a algo que hemos entrenado. Tampoco, si no construimos el presupuesto corporal, no podemos ir a exigirlo y pedirlo el día del partido porque se nos ocurrió, porque lo vimos, porque me junté con el otro entrenador o estuve en una ronda de entrenadores y escuché estas cosas, sino que ir dándonos tiempo para ir sembrando en ese presupuesto corporal. Bueno, Sergito, creo que por la mañana con esto vamos a dar por finalizado. Apasionante realmente, Fabricio. Todo un mundo al cual seguramente más allá de lo explorado hasta el momento, sigue siendo muy poco en cuanto a todo lo que nos puede dar y todo lo que nos pasa dentro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y todo lo que eso le puede aportar, sin dudas, a cada una de las acciones que tenemos cotidianamente. Y ni hablar en la parte deportiva, quienes solemos estar por ahí con suerte en el alto rendimiento, sabemos que
la diferencia está en la cabeza. Entonces, todos estos tips, sin duda, van a ser bien recepcionados. Y ojo, no solamente hablemos del alto rendimiento, ni hablar de lo que es la escuela, ni hablar lo que es la educación, ni hablar cómo nosotros podemos trabajar en algo tan importante como es influir en el otro desde nuestro rol docente. Entonces, Fabricio, seguramente hay muchas salutaciones para vos, gente que te aprecia mucho. Sos una persona que hace unos cuantos años que ya estás tratando de aportarnos desde las neurociencias conocimientos. Y bueno, seguramente a lo mejor hay alguna pregunta que quieras responder, y si no, vendrán a la tarde otra oportunidad para hacer preguntas. Fabricio, muchísimas gracias. Miren, hay varias preguntas, estoy leyendo acá en el YouTube. Primero agradecemos las palabras de los colegas. Estefanía pregunta, profe, ¿cuánto hay de cierto que en los 40 minutos aproximadamente ya se pierde la atención y lo podemos volver a traer al chico con un juego diferente al que estamos haciendo o una actividad para atraerlos? Sí, exactamente. Mucho antes se pierde la atención, ¿no? Había un refrán que Sergio se va a reír cuando lo diga, ¿no? Nos decían antes, en el instituto, cuando estudiábamos, nos decían hay que matar el fuego antes de que muera, ¿no? Y eso sirve para todo, sirve para esto también, sirve para ciertos tipos de entrenamientos, ¿no? Entonces, tenemos que saber que, bueno, si yo les tengo que hablar de focos antiseñales, duran segundos, ni siquiera hablar de minutos, pero sí nosotros podemos mantener la motivación. Yo creo que esta profe me habla mucho más de la escuela, las actividades innovadoras, empezar a proponer cosas, diferentes materiales, cambiar de ámbito, son muchas cosas que nosotros podemos utilizar para mantener, más que nada yo hablaría de mantener esa motivación, esas ganas de hacer cosas, fíjense, pero yo creo que lo mejor y lo que tenemos que aprender es a comunicar. Nosotros tenemos que ser especialistas y es un arte comunicar. Cada vez que el profesor mejora su comunicación, hay un alumno que nos escucha de otra manera. Cada vez que un profesor muestra que es vulnerable, que se puede equivocar, que podemos dar marcha atrás, le damos una enseñanza para la vida también. Entonces, son pequeñas cosas que esta tarde vamos a trabajarlas un poco más, pero que indudablemente nos están ayudando. Así que bueno, muchas gracias, Sergito. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Voy a compartir pantalla brevemente. Hemos finalizado la jornada de la mañana. Les pongo el cronograma de la tarde. A partir de las 15 horas sigue la calidad de disertantes y las temáticas apasionantes con las que vamos a desandar la tarde. Detección de talentos en las escuelas de desarrollo deportivo a cargo del licenciado Omar da Silva, él es de Buenos Aires. El técnico de la selección nacional de softball, campeona del mundo y mejor técnico del mundo del 2018, estará con nosotros también. Ese gran entrenador y gran trabajador de la fuerza, que tiene muchas publicaciones y una persona que tiene una mirada muy rica sobre la fuerza, como es el doctor Javier Sáez, hablará de la importancia de la fuerza en los deportes. El profesor Alexis Abot, quien hasta no hace mucho fuera el responsable de una de las áreas más importantes que tiene nuestro deporte atlético, que es el fondo y el medio fondo, hablará sobre la resistencia aeróbica en escuela y los grupos de running. Las evaluaciones deportivas a cargo del doctor Darío Souto, también otra persona de mucho prestigio y de muchos años trabajando en el deporte.
Ni hablar de la licenciada Jorgelina Barrera, de nuestro medio, una de las nutricionistas que más trabaja con los distintos deportistas y con los distintos deportes de conjunto que nos representan a nivel nacional e internacional. Y volvemos nuevamente para cerrar con Fabricio para seguir hablando de este tema apasionante de las neurociencias. Los esperamos, así que desde ya terminamos la jornada de la mañana y arrancamos a las 15:30, conectarse por el canal de YouTube y estaremos ahí nuevamente. Muchísimas gracias.